Shalom, shalom, nuevamente te doy la más cordial bienvenida a esta edición de un análisis profundo de la doctrina. Hoy hablaremos de un tema importante, el cual es una breve historia de la Biblia y su traducción al español. Es un tema que creo que es importante para el conocimiento general de todo cristiano, ya que una vez que entendamos cómo fueron evolucionando las versiones en sus diferentes idiomas, cómo estas han tenido influencia a la hora de analizar, comprender y entender la palabra de Dios. Antes de comenzar, quisiera aclarar que este tema es un tema informativo. Hablaré de datos históricos como datos religiosos, y al final de la lección, bueno, pues todos y cada uno de ustedes tendrán la oportunidad de evaluar este tema y por supuesto tomar lo que más les sirva. Así es que bueno, acompáñenme a esta lección tan importante en la cual aprenderemos de cómo la Biblia fue traducida al español y veremos las diferentes versiones, las más populares por supuesto, que existen y que se han dado a través de la historia de la traducción de la Biblia al español. Bueno, como siempre comenzaremos diciendo que el origen de la palabra Biblia viene de una palabra de origen griego, fenicio, y esta es de la palabra biblos. Biblos era una región en las antiguas culturas, y también se empezó a conocer y asociar con la manufactura del papiro, y bueno, también otra traducción quiere decir rollos, pergaminos tal vez, y poco a poco se fue conociendo el término de biblos, pasó a Biblia por supuesto, y como encontramos en estos libros que son una voluntad o la voluntad de Dios escrita a través de los hombres del ayer, pues nos damos cuenta que entonces serían considerados libros santos o sagradas escrituras, y de ahí viene entonces la palabra, la Santa Biblia. Al principio, la Biblia fue escrita, cuando menos los primeros 5 capítulos de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, fueron escritos en hebreo, y al paso del tiempo, bueno, ya fue una combinación del hebreo con el arameo, que es un derivado del lenguaje hebreo. Y al principio, el autor de estos primeros 5 libros fue Moisés. Moisés escribe los libros antes de morir, y la narración de todo esto la podemos encontrar en los últimos libros, los capítulos del libro de Deuteronomio, donde podemos leer con más detalle y más a fondo lo que sucedió. Pero esto, de acuerdo a los exégetas de la Biblia, nos dicen que esto sucedió aproximadamente entre el año 1440 y 1400, por supuesto, antes de Cristo. Y como les decía, esto se escribió en un lenguaje hebreo. Para que nosotros podamos comprender la belleza del mensaje de Dios, a veces tenemos que echar mano de otras fuentes para comprender el texto original y darnos cuenta en realidad cuál es el mensaje que nos está tratando de compartir Dios. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, a la hora de traducir los nombres, los lugares, algunos acontecimientos en su lenguaje original, nos vamos a dar cuenta que estos sí cambian completamente. Este es el caso del libro de la Torá, o los primeros 5 libros de Moisés. Torá es una palabra hebrea que significa enseñanza, la cual fue escrita por supuesto por Moisés. El autor de este contenido fue Dios, y claro, esto sucedió entre 1440 y el 1400 antes de Cristo. Veamos las diferencias de los nombres de los primeros 5 libros de la Biblia
Y primeramente vamos a ver el nombre hebreo, no vamos a tocar el nombre griego, pero nos vamos a saltar al nombre en español y vamos a ver la diferencia que existe entre las interpretaciones y las traducciones. Bueno, el primer libro de la Biblia, como dije, es Génesis en español, pero en hebreo se llama Bereshit. Esto quiere decir en el principio. El segundo libro de la Biblia, algunas personas lo pronuncian Shemot, algunos otros Shemot, y esto quiere decir nombres. El tercer libro de la Biblia, que es Levítico, en su lenguaje hebraico, es Vaikra, y quiere decir Él llamó, o Dios llamó, refiriéndose a Dios. El cuarto libro de la Biblia, en hebreo es Bemidbar, y esto quiere decir en el desierto. Nosotros lo conocemos como Números. Y finalmente tenemos el quinto libro de la Biblia, que en español lo conocemos como Deuteronomio, pero que en hebreo se llama Devarim, y esto quiere decir palabras. Uno de los objetivos que Dios tiene a la hora de que nosotros leemos su voluntad en las Sagradas Escrituras es que Él quiere que tengamos una vida libre de problemas, y si los tenemos, bueno, que tengamos siempre una manera de encontrar ese confort espiritual, emocional y mental a través de la Sagrada Escritura. Y esto es precisamente lo que Josué, quien fue el sucesor de Moisés, le dijo al pueblo cuando ya estaban en el transcurso, en el periodo de entrar a esa tierra prometida. El capítulo 1 de Josué, el versículo 8 dice lo siguiente: recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ese éxito es el que Dios quiere que tengamos ustedes y yo, y que encontremos en su palabra, en su voluntad, en su ley, bueno, en la manera de encontrar ese éxito, una manera que vaya de acuerdo a su voluntad, y que a través del mensaje de las Sagradas Escrituras, bueno, lo podamos entender, lo podamos comprender, y sobre todo lo podamos poner por obra. Así es que bueno, al paso del tiempo encontramos que se van escribiendo libros de acuerdo a los sucesos que se van dando en la historia del pueblo de Israel, y la recopilación de los 24 libros que conforman las escrituras hebreas de acuerdo al judaísmo se termina de recopilar en el año 400 antes de Cristo. Las Sagradas Escrituras o las escrituras hebraicas contienen solamente 24 libros, mientras que otras versiones contienen muchos más. Y bueno, vamos a ver esta explicación más adelante. Así es que bueno, lo que hicieron los hombres del ayer para darle un nombre a esta recopilación de libros, bueno, le dieron una abreviación, y esta se llama Tanakh. Alguna gente pronuncia con la J al último Tanakh. Todo el mundo entendemos de lo que están hablando, y esta es la abreviación de la Torá, o sea, la ley, las instrucciones, la enseñanza, los 5 libros de Moisés, Nebim, que son los salmos, y Ketubim, que son los demás escritos. Todo este compendio de información pues tiene datos históricos, tiene leyes o mandamientos de diverso tipo, mayormente encontradas en Levítico, Números y Deuteronomio. Tienen libros proféticos, tienen libros líricos en los cuales los protagonistas describen su punto de vista de la vida, de su alrededor, de lo que pasa, de lo que ellos perciben referente a Dios. Y finalmente, y por supuesto, pues esta recopilación tiene también libros de sabiduría, que incluyen Eclesiastés y el libro de Proverbios. Todos estos libros fueron escritos en hebreo y algunas otras secciones en arameo, que es un derivado del hebreo. Así es que bueno, toda esta información se escribió en hebreo, como les decía, mayormente,
Y llegamos hasta el año, o hasta el siglo entre el tercero y el segundo, aproximadamente en el año 280 a.C., y encontramos que Ptolomeo II, Filadelfo, fue el encargado en que la traducción de ahora las escrituras hebreas, bueno, se haga al lenguaje griego. La historia nos cuenta que él llamó a 72 ancianos, 72 sabios, que pudieran traducir la Biblia del hebreo al griego, los puso en un cuarto separado a todos, y el resultado de sus traducciones fue idéntica. Y esta versión se conoce como la versión de los 70. Esta traducción se dice que fue terminada aproximadamente en el año 100 antes de Cristo, o 100 años antes que naciera Jesucristo. Y esto lo hizo con el afán de facilitarle a la gente de su imperio, que ahora hablaba el idioma griego, a entender las Sagradas Escrituras con mayor facilidad, y también a enriquecer la librería que estaba en Alejandría. Así que esta versión fue la que se usó hasta que llegamos entre el siglo II y el siglo V después de Jesucristo, y ahora por conducto de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que estaba comandada por supuesto por los emperadores, pero el mayor promotor de esto fue el emperador, uno de los más grandes, que se puede decir que paganizó a la Iglesia, fue Constantino el Grande. Y bueno, antes de él, en el siglo II primordialmente, la Iglesia o el Imperio Romano mandó traducir ahora la Biblia, el conjunto de los libros que tenían en ese tiempo, del griego al latín. Es decir, ya tenemos dos traducciones de la original, que fue el hebreo, al griego primeramente y después al latín. Después el tiempo avanza y nos encontramos que para entre el año 1260 al año 1280 surge una versión en castellano, y esta se conoció como la Biblia Alfonsina. Esto porque el responsable de esta traducción fue Alfonso X, conocido también como Alfonso el Sabio, y él no usó la versión original, que fue la versión en hebreo, sino más bien tomó la versión de latín y usó esa versión para traducir las Sagradas Escrituras al castellano. Bueno, seguimos con la siguiente versión, una de las más famosas también dentro de las Biblias en español, y esta fue la Biblia de Alfonso V de Aragón. Esta se dio entre los años 1416 a 1458 después de Cristo, por supuesto, y estuvo encargado Alfonso V el Magnánimo, o el Bueno, en un lenguaje moderno podríamos decirlo, y él tomó la fuente original, la fuente que fue el hebreo, pero también utilizó la versión en latín para que, usando las dos versiones, pues pudiera escribir una versión que él consideraba más fiel al original cuando se tradujo al castellano. Siguiendo la línea del tiempo, nos vamos a encontrar con una de las versiones en español más famosas de todos los tiempos, y esta fue la Biblia del Oso. Se conocía así porque en su portada tenía un oso con tratando de alcanzar un panal de miel, y tenía esto en su portada y se conoció así con este nombre, la Biblia del Oso. Esta se escribió en 1569 en Suiza, y el responsable de esa traducción fue Casiodoro de Reina. Este fue un miembro de la Iglesia Católica, desertó de las filas de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, y ahora se dedicó a la traducción de la Biblia al español, y él tomó el griego, el arameo y el hebreo, y de todo esto hizo una traducción
Y uno de los grandes cambios que le hizo a esa traducción, incorporó la letra J. Antes de esta traducción, ninguna Biblia, ninguna que hubiera en hebreo, ni en latín, ni en griego, no existe la letra J. Y esto fue algo que se introdujo a estas versiones y que creo que tuvo consecuencias tal vez negativas a un futuro para que pudiéramos entender el verdadero significado de algunos pasajes en la Biblia. Seguimos con la línea del tiempo y nos encontramos entonces con la Biblia Cipriano de Valera. Esta se escribió en 1602 en Ámsterdam y fue básicamente una revisión de lo que ya había escrito Casiodoro de Reina en 1569. Y Cipriano de Valera lo único que hizo fue revisar, obviamente encontró algunos detalles que él consideró que estaban mal, los corrigió, y entonces surge también la versión Valera, y esta versión mantuvo el uso de la letra J. Hoy por hoy la mayoría de las iglesias en todo el mundo, cuando menos en habla hispana, se usa la versión Reina Valera, y por muchos años se ha dicho que esto pues es la fuente más acercada a los escritos originales, y bueno, tendríamos que analizar si esto es cierto o no. Aquí vamos a ver un detalle muy importante y vamos a ver varios puntos. El primero de ellos, como les decía, en el alfabeto hebreo no existe la letra J. El alfabeto hebreo consiste de 22 letras que también tienen un valor numérico, y más adelante, para simplificar su vida, pues adhirieron algunas letras también que tenían otro valor para pues simplificar su vida cotidiana. Pero el punto de esto es que en el alfabeto hebreo no existía la letra J. Ustedes lo pueden verificar aquí en pantalla. Y bueno, Aleph es el equivalente a Bet, es el equivalente a la letra B, así sucesivamente, para que ustedes vean, tienen su valor numérico. Y aquí encontramos un detalle muy importante. Cuando los traductores traducen algo del lenguaje original a otro lenguaje, pues normalmente usan 3 métodos para traducir lo que están tratando de traducir. Normalmente se traduce palabra por palabra, se traduce frase por frase y se traduce idea por idea. Si eres una persona bilingüe o trilingüe, vas a comprender que en muchos casos, a la hora de traducir, a veces se nos es más fácil transmitir la idea que la otra persona está tratando de transmitir, y que en el lenguaje en el que estamos tratando de traducirlo, a veces es muy complicado, y lo que terminamos haciendo es simplemente tratando de transmitir la idea que nos está dando la otra persona. Es lo mismo que sucede a la hora de la traducción. Y cuando nosotros empezamos esta lección, yo les mencioné que las Sagradas Escrituras o las Escrituras hebraicas contenían 24 libros. Y a la hora de que los traductores empezaron a traducir todos estos libros, pues empezaron a hacer división de libros, de tal manera que la versión protestante tiene 39 libros, cuando la versión hebraica tiene 24. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana tiene 46 libros, cuando la versión hebraica tiene 24. Y finalmente la Iglesia Católica Ortodoxa termina con 51 libros, casi duplicando el número original, o más bien duplicando el número original de libros que encontramos en la versión original. Esto puede terminar en una confusión absoluta, puede hacer que la persona que está interesada en la palabra de Dios pues simple y sencillamente deduzca que
todo esto es invento del hombre y que pues no se siguen en realidad las traducciones fieles y correctas de los libros originales. Aquí vamos a ver entonces algunos detalles para entender la delicadeza que debemos de tener cuando traducimos el mensaje especialmente divino a otros idiomas, y vamos a ver cómo esto va a causar confusiones. Por ejemplo, ¿sabías que el tetragramatón o el nombre verdadero del Eterno se reemplazó con la palabra Jehová? Recuerda que antes del año 1569 la palabra J no existía. ¿Sabías también que Yeshua, el verdadero nombre del Mesías, se cambió y de su nombre griego Jesús se castellanizó hasta llegar a Jesús? ¿Sabías también que la palabra Shalom o Shalom Aleichem es de raíz hebrea y que, en mi opinión, fue mal traducida porque se tradujo simple y sencillamente como pasavoz, minimizando así su verdadero significado? Veamos dos ejemplos en la Biblia, veamos dos traducciones y vamos a ver qué tan diferentes son las traducciones, y de acuerdo a la traducción o a la versión que estemos leyendo de la Biblia, el mensaje va a cambiar completamente. Vamos a leer primeramente Éxodo capítulo 6 verso 3 en su versión Reina Valera Antigua, y dice lo siguiente: y aparecía Abraham a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Recuerda, la palabra J antes de 1569 no existía. Vamos a ver ahora la versión hebraica. Y yo aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, Dios Todopoderoso, pero con mi nombre eterno, o con las 4 letras, no me di a conocer a ellos. Éxodo 6.3 en su versión hebraica. Vamos a ver ahora otro ejemplo, el cual se encuentra en Mateo capítulo 28, verso 1 en su versión Reina Valera Antigua. Y la víspera de sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Vamos a ver ahora la traducción en un lenguaje actual. El domingo al amanecer, cuando ya había pasado el tiempo del descanso obligatorio, María Magdalena y la otra María fueron a ver la tumba de Jesús. Como ustedes pueden ver, los textos, sobre todo el de Mateo, pues nos presentan dos situaciones completamente diferentes, y lo que nos resta a nosotros es investigar cuál de estos textos es en realidad el texto que se apega fielmente al texto original en hebreo. Así es que bueno, casi llegando a la finalización de esta lección, podríamos preguntarnos si existen más de 30 versiones de la Biblia en español, ¿cuál de todas ellas es la efectiva? La versión Reina Valera actualizada, la versión Reina Valera antigua, la nueva versión internacional, la versión en un lenguaje actual, la Biblia de Jerusalén, la versión Torres Amad, la Biblia del Oso, la versión Valera. Existen tantas y tantas versiones que una persona con poca experiencia en el estudio de la palabra puede verdaderamente confundirse y no llegar a la raíz de lo que el verdadero mensaje de Dios nos está diciendo. ¿Cuál usar entonces? En mi opinión, lo que tendríamos que hacer es revisar, leer todas las Biblias en español para empezar a tratar de armar ese rompecabezas y tratar de comparar textos, comparar versiones, ver lo que encontramos en las versiones hebraicas o en las mismas versiones, por ejemplo, valeras, en lo que nosotros llamamos en el Antiguo Testamento, y ver si, por ejemplo, lo que nos dice referente al día de reposo o Shabbat
concuerda con lo que dice esa versión en el Nuevo Testamento y empezamos a ver algunas diferencias. En lo personal yo uso ya versiones en internet porque me dan la facilidad de comparar más de 30 versiones, no solamente en español, sino en otros idiomas también. Y puedo comparar, puedo analizar. Con el estudio ya más de 40 años en las Sagradas Escrituras, pues puedo identificar donde, por ejemplo, tratan de traducir solamente idea por idea, frase por frase o palabra por palabra, y me doy cuenta si en realidad el mensaje está siendo traducido de una manera correcta. Voy a dejar en la descripción la página de internet que yo utilizo para que ustedes también la puedan visitar, puedan con toda la facilidad del mundo entrar cualquier día que ustedes puedan y empezar a comparar diferentes versiones para ver si podemos armar ese rompecabezas y entender con mayor claridad, pero sobre todo con mayor facilidad, el mensaje de la palabra de Dios. Así es que bueno, lo último que me resta es darle las gracias por conectarse a este canal, invitarlos a que se sigan conectando, que se suscriban, que sobre todo compartan la información que transmito en este canal, e invitarlos también a que me visiten en la nueva plataforma que ahora estoy manejando, que es Anchor, se escribe ANCHOR. En internet lo puedes encontrar en www.anchor.fm. También puedes encontrarme en Spotify, en Google Podcast, bajo el nombre de Un Análisis Profundo de la Doctrina. Y todos los viernes a partir de las 2 de la tarde, tiempo de Los Ángeles, California, estoy transmitiendo nuevos temas, uno por semana. Y también bueno, invitarte a que visites la página de Facebook que ves aquí en pantalla, este canal por supuesto. Puedes visitar la página también que tengo en www.iglesiadiosisraelita.org. Y también bueno, escribirme a info@iglesiadiosisraelita.org, donde puedes mandarme tus comentarios, donde puedes pedir el tema del que quisieras que habláramos. Y bueno, también dar tus recomendaciones, tus puntos de vista, ya que ese es uno de los propósitos de este espacio, el analizar juntos profundamente la palabra de Dios. Así es que bueno, me despido de ustedes esperando en el Eterno que los bendiga, que los guarde, que los proteja y que nos volvamos a ver a través de cualquiera de las plataformas digitales, para que juntos crezcamos en la palabra de Dios, pero lo más importante es que todos pongamos por obra todo lo que estamos aprendiendo en esos libros sagrados, los cuales nos indican cuál es la voluntad de Dios. Shalom.